Con las series numéricas les quiero mostrar algunas ideas muy centrales que están metidas en todo este tema. Retomemos esto. Dijimos que una serie numérica es una suma de infinitos términos que constituyen una sucesión numérica. ¿Se acuerdan que hay alguna ley de formación para esto? Y la serie es la suma de ellos, pero es una suma muy especial porque es una suma que tiene infinitos términos. O sea, si pensamos que una suma es una cuenta que uno hace con la calculadora, esto no. Esto no es una suma así porque uno en una calculadora interrumpe la suma en algún momento. ¿Y esto cómo es? La expresamos así, ¿no? Con un símbolo sumatoria, con algún índice que va desde 1 hasta infinito y suma infinitos términos. Claro, cuando uno ve esto por primera vez en la vida, la primera impresión que tiene es que no hay secreto, que esta suma va a ser infinita, porque si uno agrega y agrega y agrega términos, el resultado de la suma nunca va a parar de aumentar. Yo les voy a mostrar solo con un ejemplito, pero para convencernos de que esto que acabo de decir no siempre es cierto. Para el ejemplo que les voy a mostrar, necesito un cuadrado de 1 por 1. O sea, la superficie 1 por 1 va a ser 1. Ahora, con ese cuadrado voy a ir haciendo recorte, lo voy a ir recortando en pedacitos. Voy a tomar primero la mitad de la superficie y ahora la voy a dibujar y rayar. Lo que está sombreado es la mitad de la superficie. Ahora voy a tomar de lo que queda, que también es la mitad, o sea, a este pedazo lo voy a partir por la mitad y lo que queda se lo voy a agregar a esto. Claro, la mitad de la mitad es un cuarto. Entonces, ¿cuánto tengo sombreado hasta acá? Tengo un medio más un cuarto. De lo que queda, que es un cuarto, voy a cortar la mitad, que será un octavo, y lo voy a sumar a lo demás. ¿Se ve? Tenía un medio, le sumé un cuarto, ahora le sumo un octavo. La cuenta sería un medio más un cuarto más un octavo. Y voy a seguir este procedimiento. De lo que queda voy a cortar la mitad y se la voy a agregar a esto. Ya se va entendiendo, creo, qué es lo que va a pasar. Siempre que yo tome alguna cantidad finita de términos, me va a ir quedando acá un restito. Pero a medida que tome más términos, ese sobrante es cada vez más chiquito. Vamos a agregarle un poco más y nos vamos a ir dando cuenta cómo sigue este cuento. Se ve, ¿no? Agregué otro pedacito más, que es la mitad de un octavo, o sea, un 16avo, y lo agrego a la suma. Si vamos mirando estos términos, si vamos mirando estos números como si hubiera comas entre ellos, vemos que un medio, un cuarto, un octavo, un 16avo van formando una secuencia, van formando una sucesión, y esta suma es la suma de los términos de una serie. ¿Por qué digo una serie? Porque yo puedo agregar detrás de esto todos los que quiera, porque de este cuadrado siempre puedo agregar la mitad de lo que resta. Claro que entonces cuando hagamos esta suma y pongamos infinitos términos, ¿se entiende? Estos puntos suspensivos indican que voy a sumar sin detenerme nunca. Lo que voy a encontrar es efectivamente una serie, porque es la suma de los términos de una sucesión. Ahora, si lo miro geométricamente, ¿qué pasa? ¿Cuánto va a dar toda esa suma? ¿Cuánto es la superficie de todo esto que fui rayando? Es algo siempre más chico que 1, pero cuanto más chico, es cada vez menos a medida que más términos le agrego. Y entonces, ¿qué va a pasar cuando yo ponga en la suma infinitos términos? ¿Cuánto me va a dar todo esto? Se ve que a medida que agrego más y más se me va llenando el cuadrado. Lo lleno recién cuando haya puesto
los infinitos términos. Y esto es un concepto bastante interesante porque es una novedad. La suma no me da 1 si yo paro en algún lugar. Me va a dar 1, o sea, lleno todo el cuadrado cuando pongo los infinitos términos. Esta serie infinita me da 1, pero solo cuando haya puesto los infinitos términos. Y entonces acá me encuentro con un concepto que puede ser bastante novedoso para más de uno de ustedes. Porque efectivamente estoy sumando infinitos términos, pero el resultado no da infinito, en este ejemplo da 1, da un número. Yo digo que esta serie, que es un ejemplo de muchos más que vamos a ver a continuación, decimos que esta serie converge a 1. Esta sumatoria converge a 1. De paso, vean que estos términos es más o menos fácil encontrar la ley de formación. Se ve que son todas fracciones de la forma 1 sobre, y los números que van abajo se ve que son potencias de 2, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4. Uno podría decir que esta suma, esta serie, es una cosa de la forma 2 a la n con n de 1 a infinito. También podría decir que es la suma de 1/2 a la n con n de 1 a infinito y que esta suma me da 1. Bueno, más allá de esto, digo que esta serie converge a 1. Esta palabra, converge a 1. Es un límite finito. Esto que acabo de mostrarles no es más que un ejemplo. Existen un montón de series que convergen, existen muchas otras series que no convergen. Cuando no convergen, decimos no converge o diverge. Quiero mostrarles ahora una situación particular en la que sí podemos hacer algunas cuentas, que es cuando estamos hablando de las series geométricas. O sea, hay muchas series de distinta naturaleza. Un tipo muy particular de ellas son las series geométricas. Recuerdan, habíamos hablado de las sucesiones geométricas. Son sucesiones donde los términos se obtienen a partir del primero multiplicando por una razón. Bueno, vamos a ver qué es una serie geométrica. Digo, una serie geométrica es la suma de los términos, de los infinitos términos de una sucesión geométrica. ¿Se acuerdan que la sucesión tenía un primer término a 1, un segundo término que era el primero por la razón, pero como se trata de la serie lo sumo con el anterior, un tercer término que es otra vez por la razón, o sea, por q cuadrado, el próximo sería a1 por q al cubo, etc. Bien, vamos a tratar de entender cuánto da la suma de esos infinitos términos. Para llegar a eso, vamos a tomar primero lo que llamamos una suma parcial. ¿Qué es una suma parcial? Bueno, una suma con una cierta cantidad exacta de términos. Vamos a pensar que esa cantidad de términos es, no vamos a decir ningún número en particular, es un cierto número n de términos, pero es algo fijo. Veamos. La suma de n términos empieza en a1, el segundo término tiene a1 por q, el tercer término tiene a1 por q cuadrado. Pensemos, a ver, algún ejemplo. Si n fuera 7, ¿quién sería el séptimo término? Se ve que entre el lugar que el término ocupa y el exponente que lleva la razón hay una diferencia de 1. Si aquí yo pongo s sub 7, el último término va a ser a1 por q a la 6. Y si pongo en general n, el último término será a1 por q a la n menos 1. Bien, vamos a hacer ahora la siguiente cuentita. A esta suma parcial
la voy a multiplicar por la razón. O sea, voy a multiplicar por Q a todos estos términos. De modo que aquí, al multiplicar por Q, me va a quedar A1 por Q. Cuando aquí multiplique por Q, me va a quedar Q cuadrado. Y aquí me va a quedar Q al cubo. Y así voy a ir multiplicando todos los términos que están en estos puntos suspensivos. Y en el último, cuando multiplique otra vez por Q, si aquí tengo elevado a la n-1, ¿qué pasa cuando le agrego otra Q? Decir Q a la n-1 quiere decir que está n-1 veces ese factor. Si lo agrego una vez más, van a quedar n. Eso que dije ahora lo acabo de escribir. A este lo multipliqué por Q, a este también, y me quedó Q cuadrado. Aquí donde tenía Q cuadrado me quedó Q al cubo. Y en el próximo que tendría un Q al cubo me quedaría a la cuarta, y así siguiendo. Y este que tenía Q a la n-1 ahora está n veces. Ahora lo que vamos a hacer va a ser restar ordenadamente el primero con el segundo. Toda la primera igualdad con la segunda igualdad las voy a restar. Voy a hacer esta cuenta que acabo de escribir. De todo esto que tengo en el primer término, en el primer miembro, y en la primera igualdad, y esto que tengo en la segunda, cuando los reste, todo lo que está repetido va a desaparecer. Por ejemplo, A1 por Q se va a cancelar con este. Y A1 por Q cuadrado se va a cancelar con este. A1 por Q al cubo parece que no, pero se va con el próximo que está acá, que no lo llegué a poner porque lo metía dentro de los puntos suspensivos. Y este no se nota, pero está acá en la anterior. El anterior al que tiene Q a la n tiene Q a la n-1. De todo esto que desaparece, ¿qué se salva? Se salva A1 y se salva A1 por Q a la n, que van restados. Digo esto. Después de simplificar todo lo que está repetido restándose, sobreviven el primero de acá y el último de acá, pero restados. Bien, yo quiero encontrar la expresión de la suma parcial de los n términos. Como está en estos dos, la voy a sacar factor común. Aquí saco a 1 factor común y veamos qué nos queda. Seguimos. Saqué factor común S sub n y me quedó 1 menos Q. Se ve dos términos, sigo teniendo dos términos. Y de aquí saqué a 1 y me quedó esto. Ahora puedo fácilmente despejar la suma de los primeros n términos. Y esta es la expresión de la suma de los primeros n términos. Bueno, esto ya es algo, ya es un resultado que me puede servir para varias cositas que vamos a ir haciendo. La suma de los primeros n términos de una serie geométrica es esto. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, en el caso este, vean que el ejemplo del cuadradito es efectivamente una serie geométrica. Cada término sale del siguiente, cada término, perdón, se obtiene de la anterior multiplicando por un medio, ¿no? Un medio es la razón. Si yo quisiera calcular la suma hasta aquí, diría n es 4, entonces haría esta cuenta con a1 igual a un medio, la razón igual a un medio, el exponente 4 y abajo 1 menos un medio. También puedo hacer, por supuesto, 1 más un cuarto más un octavo más un 16avo. Va a dar el mismo resultado. De esta cuenta que acabamos de decir, esta expresión, vamos a ver qué pasa cuando querramos desde aquí pasar a la serie. Porque la serie, si se acuerdan la vez pasada dijimos, es qué ocurre cuando